Así que le doy la bienvenida a todos en el nombre maravilloso de Jesús, esperando que se estén gozando en este hermoso culto, llenos de la presencia de Dios. Amén, revestidos de poder, el poder de lo alto, dice su palabra. Doy gracias primeramente al Señor Jesús por la oportunidad y el gran privilegio que nos concede de poder estar en este evento compartiendo la palabra del Señor. Y así también le doy gracias al Comité de Caballeros por la oportunidad también que me dan, al pastor, de poder compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Amén. Hemos empezado, amén, una semana de victoria, una semana de bendición. Amén. Gracias al Señor, los caballeros han tenido a bien, amén, el poder hacer este programa de esta semana llamado Prorecepción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están alegres, contentos? Amén. Toda la semana, hermanos, de a partir desde ayer, hoy, y pasen la voz a los demás hermanos que no han podido venir, invítelos a que vengan a este lugar a regocijarse en la presencia del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, basado a ese tema, yo les quiero hablar bajo el tema como en forma de pregunta. Amén. Después del bautismo o del bautismo, ¿qué? Amén. Después del bautismo, quiero que se pongan en sus pies. Después del bautismo, ¿qué? Es una pregunta, amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y quiero empezar hablándoles de una historia, amén, de un hombre que, al igual que muchos de nosotros, en ciertas ocasiones venimos al Señor Jesús con muchas preguntas, amén, con muchas inquietudes, con muchas dudas en nuestros corazones. Y por eso quiero basarme en la palabra del Señor, en el libro, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, del versículo 1. Amén. Juan, gloria sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Amén. Y antes de leer, hermanos, este pasaje de la Biblia, quizá muchos de nosotros en muchas ocasiones nos hemos preguntado por qué no recibo el Espíritu Santo. Amén. Y quizá nos hemos dicho que si ya soy bautizado, ¿por qué yo sigo sin recibir el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Será que quizá no estoy siendo demasiado bueno? Quizá no estoy haciendo las obras necesarias para recibir el Espíritu Santo. Amén. Porque muchas veces ha venido esas preguntas en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a leer lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento así con ese fervor, con ese gozo que el Señor le ha dado. Amén.
Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vemos la historia y el panorama de esta pregunta que encierra este hombre. Amén. Y que se le acercó a Señor Jesús y vino a él con una pregunta. Amén. Y su respuesta es: necesitas nacer de nuevo. Amén. Necesitas nacer de agua y del Espíritu. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo es. Amén, Espíritu es. En pocas palabras, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que es necesario que te bautices, amén, en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, amén. Pero también es importante ser llenos del Espíritu Santo, amén. Ser llenos del Espíritu Santo, amén, para que seas una nueva criatura, amén, y vuelvas con el Señor a tener una vida en Él, consagrada a Él, santificada para Él, amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, amén. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, amén. Y recibiréis poder, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos me siguen? Amén. Vamos a leer Marcos, el capítulo 16 y el versículo 16. Amén. Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Amén. Y leemos ese versículo de Marcos 16 y muchos de nosotros nos quedamos en ese versículo, hermanos. Y allí nosotros leemos ese versículo y hay una promesa de parte del Señor. Y dice: ya creí, ya fui bautizado, ahora ya lo tengo todo. Amén. Y nos quedamos ahí tranquilos. Amén. Pero el versículo 17 dice, Marcos 16:17, y estas señales seguirán, dice, a los que creen. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es para aquel que cree. El Espíritu Santo es para todo creyente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Amén. Para usted es el Espíritu Santo. Amén. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. ¿Usted se cree capaz de echar fuera un demonio? Tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Amén. Dice de que tomaremos serpientes en nuestras manos y no nos harán daños. Amén. Comeremos cosas mortíferas, pero es necesario ser llenos del Espíritu Santo para que estas cosas sucedan, porque son las señales que seguirán a los que creen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, y dice: hablarán nuevas lenguas. Amén. Podemos ver, hemos podido ver un mover del Espíritu Santo. Amén. Y muchos hemos oído a otro hablar en lenguas. Amén. Hablar en lenguas que no conocemos, que no entendemos. Amén. Pero miramos lo que dice más adelante. Amén. El Espíritu Santo es para toda carne. Amén. Es para todos. Amén. Porque es una promesa. Ahí tenemos ese versículo en Joel 2:28. Dice: y en los postreros días, amén, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo es para todos, es para toda carne. Dice de que vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es una promesa de parte del Señor. Amén. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no se preocupe, que es una promesa que el Señor la va a cumplir en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 1 y versículo 4. Y dice, Hechos capítulo 1 y versículo 4, y estando juntos, creo que lo leímos al principio, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran. Amén. Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí. No se muevan, no se vayan de ahí. Ahí estén, ahí esperen. Y no se vayan a ir porque allí va a llegar la promesa del Espíritu Santo. Amén. Él lo prometió. Si Él lo prometió, Él lo va a dar, hermanos. Si Él prometió llenarnos de su Santo Espíritu, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. No nos desesperemos, amén. Ellos tenían que esperar allí para ser revestidos de ese poder de lo alto, amén. Para que el poder del Señor Jesús fuera manifestado en cada uno de ellos, amén. Porque era un mandato de parte del Señor Jesús, y después de eso vendrían cosas poderosas, victorias para la iglesia del Señor Jesús, pero ellos tenían que obedecer primeramente. No se vayan, quédense en este lugar, esperen la promesa del Señor. Y cuando llegó ese día, pudieron ver al mismo Dios manifestado en cada uno de ellos. Amén, porque sin el Espíritu Santo, ellos no hubiesen podido empezar un ministerio. Amén, porque sin el Espíritu Santo, ellos no hubieran podido predicar y salir afuera a predicar ese evangelio. Amén, a Cristo crucificado, el que murió en la cruz. Amén, ellos no pudieran haber comenzado una nueva vida, una nueva criatura. Amén, buscar más de la santidad del Señor, buscarle más a Él. Amén, amén. Sin el Espíritu Santo, aún Pedro no hubiese podido predicarle a multitudes en el día del Pentecostés. Amén. Y esto fue porque ellos fueron llenos, investidos del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a leer lo que dice Hechos 2, capítulo 1. Hechos 2, capítulo 1, ¿me pueden ayudar en la proyección? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Amén. ¿Qué necesitamos para que el Señor empiece a tocar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo? Debemos estar unidos, debemos estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo clamor, esperando la promesa del Señor, porque Él lo hará, hermanos. Dice de que, vamos leyendo en el versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que vino un viento, amén, un estruendo y un viento recio. Amén. O sea que el Espíritu Santo estaba allí, pero todavía no era la señal de que lo habían recibido. Amén. Dice de que se escuchó un viento recio y un estruendo, pero todavía no era la señal de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Amén. El verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Amén. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se le aparecieron lenguas como de fuego. No era fuego, era como de fuego. Amén. Pero allí todavía no se había manifestado la evidencia, la señal más clara fue en el versículo 4, amén. Y fueron, dice, todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La señal de que habían sido llenos del Espíritu Santo la encontramos en ese versículo, en el 4. Amén, donde fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, alábele hermano si puede, amén. Vamos a leer Primera de Corintios 14, Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 2. Primera de Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice la palabra, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la iglesia, cuando predicamos, cuando hablamos aquí en el altar, hablamos en el idioma español porque ese es nuestro lenguaje, ¿cierto? Amén, pero cuando hablamos en lengua nadie nos entiende. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos toca y empezamos a hablar en lengua, nadie entiende lo que estamos hablando. Amén. Pero Dios sí nos entiende. Dios sí nos entiende porque estamos hablando, glorificando, hablando de las maravillas de Él. Amén. Cuando estamos aquí en el altar, muchas veces hablamos en lenguas. Amén. Allá donde usted está sentado o cuando usted está glorificando al Señor, muchas veces Dios lo toca y usted habla en lenguas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces usted va en su carro escuchando, usted va manejando para el trabajo y va escuchando una alabanza y el Señor lo toca y lo pone a hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿por qué sucede esto, mis hermanos? ¿Por qué sucede que muchas veces para las visitas, para los nuevos que están empezando este caminar, por qué muchas veces vemos que los hermanos, Dios los pone a hablar en lenguas y no entendemos y muchas veces los de afuera piensan que estamos locos? Porque esa es la señal de que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Señor mismo lo dejó establecido de esa forma. Amén. Dice que el verso 4 de Corintios 14, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Quiere decir que hay edificación en hablar en lenguas, porque es para sí mismo se edifica, dice la palabra del Señor. Amén. Pero también hay interpretación de lenguas. Amén. Y eso es para edificación de la iglesia. Pero eso es un don del Espíritu. Amén. El interpretar lenguas es un don dado por el Espíritu. Amén. Hay dones, hermanos, hay dones espirituales para la edificación de la iglesia. Amén. La interpretación de lenguas, el don de ciencia, el de sabiduría, el de sanar enfermos. Amén. Y cada uno de esos. Pero no se puede tener un don sin el Espíritu. Amén. El Señor nos da dones espirituales a cada uno. El Señor tiene muchos dones para cada uno de nosotros. Cuando nosotros tanto lo anhelamos, Él nos lo da. Pero antes de decir yo quiero esos dones, yo quiero recibir dones, primero necesitamos decirle al Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero, si no has recibido el Espíritu Santo, tu primer petición tiene que ser, yo quiero ser lleno primeramente del Espíritu Santo de Dios, porque a través de ahí vienen los dones y son repartidos para cada uno de nosotros. Amén. No se puede pedir dones sin el Espíritu, porque los dones son espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Y en el versículo 18 del mismo capítulo 14, Primera de Corintios 14, versículo 18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Pablo decía que él hablaba en lenguas más que todos los que estaban en ese lugar y seguramente eso era así, amén. Pero decía él, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia prefiero predicarles, decía el apóstol Pablo, y hablarles 5 palabras que ustedes me entiendan, que ustedes sean edificados, que yo les pueda enseñar, que yo les pueda mostrar lo que Dios quiere y tiene para cada uno de ustedes. Amén. Porque dice que porque las lenguas son del Señor y para el Señor. Amén. Y nos han sido dadas por el Señor como una señal de que estamos bajo el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Veamos lo que nos dice Hechos 8. Hechos capítulo 8 y versículo 12. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron a Felipe que estaba predicando el nombre de Jesucristo, y dice que cuando ellos creyeron en ese nombre, se empezaron a bautizar en ese nombre hombres y mujeres. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Y el versículo 15 dice, adelante, Hechos 8:15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. Y dice el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Felipe les predicó el evangelio, les presentó a Jesucristo, creyeron en ese nombre, fueron bautizados en ese nombre. Juan y Pedro llegaron y los miraron y se dieron cuenta de que habían sido bautizados en ese nombre, pero todavía no había descendido sobre ellos, dice el Espíritu Santo. Entonces ellos vinieron y oraron por ellos. En resumidas palabras, el que había sido bautizado en el nombre de Jesús todavía no era suficiente aún, era necesario. Para estar completo le faltaba algo y era el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que vemos muchos relatos de la Biblia donde en el Nuevo Testamento los apóstoles se preocupaban tanto en que los hermanos recibieran el Espíritu Santo, en que no solamente fueran bautizados en ese nombre, sino que vayamos aún más allá, recibir el Espíritu Santo, porque de ahí empieza la nueva criatura, una nueva vida en Cristo Jesús. Era necesario ser bautizados en el nombre de Jesús, pero ellos se enteraron, Pedro y Juan, amén, que no habían sido llenos todavía del Espíritu Santo, amén. Y entonces ellos fueron a orar y ahí recibieron el Espíritu Santo, amén. Son dos cosas diferentes, hermano. El ser bautizado en agua es una cosa, amén. Y el ser bautizado en el Espíritu es otra. Pero no son dos bautismos, amén. Quiero que entendamos, no son dos bautismos, es uno solo, es un solo bautismo, compuesto por agua y por Espíritu. Tal y como lo leímos al principio, tal y como se lo dijo Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya fue bautizado en el nombre de Jesús, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si usted ya dio ese paso del arrepentimiento y llegar a las aguas del bautismo, pídale al Señor
ser lleno del Espíritu Santo. Amén, porque Él lo puede llenar del Espíritu Santo. Él lo puede hacer hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted puede ser lleno del Espíritu Santo después que sea bautizado o antes que sea bautizado. No importa el orden, amén. No importa, porque esa es la promesa del Señor. Y ahí vamos a mirar más adelante qué sucedió aquí en la palabra del Señor, donde muchos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados y después tomaron ese paso a las aguas del bautismo. Amén. Entonces, no podemos estar tranquilos, hermanos, solamente con el bautismo. No nos podemos quedar cómodos solamente con el bautismo en agua. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La iglesia del Señor necesita la llenura del Espíritu Santo. Cada día necesitamos esa llenura para poder seguir adelante. Amén. Es así como vamos a vencer toda adversidad, toda tentación, todo obstáculo. Es así como vamos a vencer todas las artimañas del enemigo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hechos 10. El libro de Hechos, capítulo 10 y el versículo 44 nos dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué sabía ellos que habían recibido el Espíritu Santo? Amén. Eso lo dice el verso 46. Ahí leámoslos de seguida. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo saben los pastores que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? No porque saltamos, no porque corremos, no porque gritamos. Amén. Podemos dar 3 vueltas en la iglesia y yo pienso que a los pastores eso no les impresiona. Pero cuando ellos ponen en su oído en lo que estamos hablando, cuando estamos orando y oyen que no hablamos en español ni en inglés, sino en lenguas diferentes que no se entienden, entonces se dan cuenta que hemos recibido la promesa, porque esa es la evidencia, hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces hemos recibido esa promesa. Si usted quiere recibir la promesa, usted lo puede hacer en este día, en esta noche, en esta hora. Dios está dispuesto. Amén. Cuando venimos a la iglesia empezamos a alabar. No ha pasado muchas veces que venimos a la iglesia y empezamos a glorificar al Señor. Empezamos a alabar y empezamos a sentir algo diferente. Quizá veníamos de allá afuera estresados del trabajo. Quizás veníamos cargados con muchos problemas, pero cuando empezamos a levantar nuestras manos y empezamos a alabar el nombre de Jesús, algo empieza a suceder en nuestro ser, muy dentro de nuestro corazón, algo empieza a moverse. Amén. Y muchas veces levantamos y sentimos que lloramos en la presencia del Señor Jesús y decimos, y muchas veces, hermanos, lloramos y nos quebrantamos en la presencia del Señor y decimos: yo ya recibí el Espíritu Santo. Amén. Y podemos preguntar: ¿y hablaste en lenguas? No, pero yo sentí que recibí algo del Señor. Yo lloré, yo nunca había llorado de esa forma. Yo sentí un toque. Amén. Y no podemos dudar de que Dios sí nos toca. Amén. Era el Espíritu, la obra del Espíritu Santo tocando su vida. Pero hay que permitirle al Señor que nos llene
Esos toques son algo lindo, son algo hermoso. Amén. Cuando recibimos esos toques del Señor, no es por obra de la carne, es por obra del Espíritu que nosotros recibimos ese toque del Señor. Amén. Pero tenemos que decirle al Señor: Señor, ya me estás tocando, yo te quiero seguir sintiendo, yo quiero ser lleno, yo quiero hablar en nuevas lenguas. Amén. Llenos del poder de Dios. Porque esas señales, porque esa es una señal, amén, de que me tocó y me llenó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es necesario el bautismo, amén. Es necesario. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a en la Biblia vamos a ver que algunos recibían el Espíritu Santo, algunos se bautizaban antes, amén. Y veíamos cómo el Señor empezaba a obrar en la vida de cada uno de ellos. Cuando ellos recibían el Espíritu Santo, como lo sucedió en el día del Pentecostés, amén. Como lo sucedió en el día de los 120, que estaban todos ahí. Como lo sucedió cuando Pedro empezó a predicar lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar la palabra del Señor. Y dice de que ellos se compungieron de corazón. O sea, se sintieron, dice de que se sintieron mal, amén, porque ellos habían sido los que habían crucificado al Señor Jesús y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora por lo que hemos hecho? Su corazón estaba quebrantado, amén. Y Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir ese don? Amén. ¿Cuántos quieren recibir el don del Espíritu Santo de Dios? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya vamos a terminar, hermanos, pero quiero que ya para terminar vamos a hacer algo, amén. Hay muchos hermanos que hoy en día dicen que no es necesario, amén. Hay muchos que hoy en día dicen: no es necesario, ya no es necesario recibir el Espíritu Santo. Y muchos piensan de que eso era para los antiguos, para nuestros antepasados, amén. Pero dicen de que ya estamos en la era moderna y que ahora ya no necesitamos eso. Pero yo creo que es necesario. Es tan necesario como el bautismo recibir el Espíritu Santo. Amén. Es muy necesario para cada uno de nosotros. Amén. Hay necesidad en el pueblo del Señor. Y todas esas necesidades las vamos a poder sobrellevar si estamos llenos del poder de Dios. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Amén. Nadie puede decir, digamos, yo tengo un año de estarle pidiendo al Señor que me llene de su Espíritu
y él no lo hace porque Él no me quiere, porque Él no se preocupa por mí, porque Él no me ama. No podemos decir eso, amén. Amén, no es que el Señor no te quiera o no es que el Señor no se preocupe. Amén, Él lo dará porque esa es la promesa. Él lo va a dar, Él lo va a dar a su tiempo, porque esa es la promesa. Él lo puede dar hoy. Si tú así lo deseas, Él te lo puede dar hoy. Amén. Amén. Muchas veces decimos, ¿será que soy bueno, malo, medio? ¿Por qué? No sé por qué no lo recibo. ¿Será que estoy haciendo demasiado malo? Amén. Pero Dios, amén, no lo da por ser bueno, por ser malo. Dios lo da, amén, porque Él lo prometió, amén, porque es una promesa, amén, porque Él lo ha prometido a toda carne, dice. Amén, Dios no nos los ha dado a nosotros por ser buenos, porque si fuera por buenos todavía lo estuviéramos esperando, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los ha dado por la pura misericordia de Él, por la pura gracia de Él, porque Él es grande y maravilloso, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lucas 11:13, si me lo pueden proyectar. Lucas 11:13 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Dios puede darnos el Espíritu Santo si se lo pedimos, hermano. Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Hechos 19:2. Ya vamos a terminar. Hechos 19:2. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y del versículo 3 le dice: y entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Es necesario recibir el Espíritu Santo, porque dice Romanos 8:16, si me lo pueden proyectar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Póngase de pies en esta hora. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? El bautismo en agua es para el perdón de pecados. El bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder. ¿Amén? Para recibir fortaleza, para caminar con el Señor Jesús. ¿Por qué no recibir el Espíritu Santo hoy, hermanos? No sé cuántos de ustedes, la primera vez que recibieron el Espíritu Santo, Dios les dio a hablar en nuevas lenguas. No quiero hacer contabilidad de cuántos lo han recibido o cuántos no. Pero ¿a cuántos de ustedes el Señor, a la primera vez que lo recibieron, los puso a hablar en nuevas lenguas? Porque eso es lo que hace el Señor.
Y los que no lo han recibido, Dios quiere que tú lo recibas hoy. Dios quiere hacer algo en esta hora, en este día. Y Él puede llenarnos con el bautismo del Espíritu Santo. Y Él puede hacer algo glorioso en nuestras vidas. Amén. Si has estado orando durante mucho tiempo y has estado batallando y pidiéndole al Señor recibir de su Espíritu, hoy es ese día. Dios lo puede hacer hoy. Yo quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús para todo aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, que pase a este lugar con mucho temor y temblor en el nombre de Jesús. Yo le invito a que pase a este lugar, que dé un paso. Porque esa es la promesa es para toda carne. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dios puede bautizarnos hoy con su Espíritu Santo, hermanos. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, yo te invito a que pases a este lugar, porque Dios te quiere llenar con su Espíritu Santo hoy. Nos hemos preparado, como dijo el hermano. Hemos estado expectantes, hemos estado esperando esta semana de bendición. Y no nos queremos quedar solamente con el bautismo en el nombre de Jesús, sino que queremos recibir la llenura de su Santo Espíritu. Y los hermanos que ya recibieron el Espíritu Santo, yo también quiero llamarlos a que pasen a este lugar. Si tú ya recibiste el Espíritu Santo, ven a este lugar en el nombre de Jesús, porque Dios quiere hacer algo maravilloso, poderoso en esta hora. Porque para este tiempo hemos venido. Para este tiempo Dios ha preparado. Dios lo va a hacer, hermanos. Tú solamente tienes que pedirle al Señor que te llene. Si nosotros, siendo malos, dice la palabra, damos buenas dádivas, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Señor Jesús no nos dará el Espíritu Santo, aquel que lo pida, aquel que lo anhele, aquel que lo desee. Dios lo puede hacer en esta hora. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, yo te pido que allí donde tú estás, levante tu mano y le empieces a pedir perdón al Señor. Esta es la oración que tú vas a hacer. Vas a empezar a pedirle perdón al Señor Jesús. Y le vas a decir: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Quiero ser una nueva criatura. Y el Señor va a perdonarte. Y el Señor va a perdonar tus pecados. Si todavía no has recibido el Espíritu Santo, el Señor te va a perdonar. Y tú después vas a tomar la decisión de bautizarse en su nombre. Si ya recibiste el Espíritu Santo, el Señor va a perdonarte de todos tus pecados y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero llamar a los líderes, a los líderes de caballeros a que vengan a este lugar.
y nos paremos al frente aquí de los hermanos que han pasado. A nuestro pastor, yo lo quiero invitar a que ponga sus manos sobre cada uno de ellos, porque van a recibir el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Van a ser revestidos de poder. Oh, santo, aleluya. Oh, santo Señor Jesús. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos ser llenos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús hay poder. Ahora en el nombre de Jesús tú vas a recibir el Espíritu Santo. Deja que te toque, deja que te toque. Dile, Señor, yo quiero hablar en otras lenguas. Señor, quiero experimentar la llenura de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, en esta hora aquí estamos, Señor. Aquí estamos reunidos, Padre Santo, porque tú lo has prometido, Señor. Y en los postreros días derramarás de tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Y vuestros hijos y vuestras hijas verán mis sueños, verán sueños, profetizarán, Señor. Es una promesa, Señor. Te pedimos, Señor, por esa promesa, Señor. Derrama, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Derrama de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe el Espíritu Santo. Recibe la llenura del poder de Dios. Se alaba, se alaba. Movacachete rabaja. Como machera y anaxia la vaquia raba. Como sitiki y arrasa la voy a racia bajaraba. Como mavacía racia baraba. Hay poder en el nombre de Jesús. Como que así te raya va. Hola vaya sierra, vaya va la salava. Como vaquiana sierra la vaya sirajaba. Recibe el Espíritu Santo. Hay poder en su nombre. Hay poder en ese nombre. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Rompe, Señor, toda cadena. Rompe, Señor, todo yugo. Liberta. Hay libertad en el nombre de Jesús. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si clama mi alma por ti, Glorioso Dios, aleluya. la noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed, solo de
buscas Sí, por las Señor, llena tu aguas, iglesia, así mi clama mi alma llénanos, por llénanos, ti, Señor. llénanos, queremos ser llenos, Una Señor. noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti y lléname, Señor. Lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, glorifícate. Glorifícate, glorifícate, Señor. Ahí está la presencia de Dios. Ahí estás, con tu Espíritu llenándonos. Ahí está el Señor haciendo la obra. Haciendo la obra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, en ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí en ese lugar y en ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos otra vez en ese lugar y en ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos una vez más y llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Quiero levantar aquí mi mano, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, desciende tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, por tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Gracias. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Un aplauso al Señor porque Él ha sido maravillosamente bueno. Gloria sea tu nombre, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el... ¿Cuántos pueden decir? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Una iglesia unida y llena del poder de Dios es la que va a vencer, hermanos. Amén, amén. Bien, hermanos, creo que si no hay anuncios, vamos a quedar despedidos. Vamos a hacer una oración recordándoles. Continuamos el día de mañana y esto no va a parar, amén. Vamos a seguir.
Amén. Si usted todavía se quedó ahí con ganas de recibir más del Señor, mañana vamos a continuar alabándole y glorificando y continuamente el sábado, el domingo. Y esta fiesta no va a parar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque somos el pueblo de Cristo Jesús. Aleluya. 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 Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Creo que hay una pequeña actividad de parte de los jóvenes. Hermano Ulises, hermana, ok, entonces vamos, parece que la hermana no vino, pero no sé si mandó. Amén. Bueno, entonces vamos a orar para quedar despedidos en el nombre de Jesús. Amén. Y que no se apague ese gozo y ese fuego en nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este maravilloso momento que nos has dado, que nos has permitido tener en tu presencia, Señor. Oh, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Te pedimos que donde quiera que vayamos, que donde quiera que nosotros caminemos, la presencia tuya, de tu Espíritu Santo, nos guíe, Señor, y nos guarde y nos aparte para ti cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.